la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, Jesús, que Dios es fuerte, nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los actos que no quieras, presencias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los actos que no que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de las El mismo serás, no Hola, soy Ricardo Barrera y me gustaría invitarte a un viaje que hacemos cada año hacia el Medio Oriente, donde pretendemos enseñarte no solamente la parte bíblica, que es lo más importante, pero la arqueología, la cultura y muchos de los puntos de gran aprendizaje en las tierras bíblicas. El próximo año estaremos viajando desde Egipto a través del desierto en las jornadas de los israelitas, tocaremos Jordania, veremos una de las maravillas del mundo antiguo que es Petra, subiremos por la tierra de los edomitas, amonitas y los amorreos y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la tierra prometida y finalizaremos con la tierra prometida. Si tú gustas estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentras la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias. ¿Quién hizo su tarea? Levante la mano. ¿Quién hizo su tarea? Muy bien. Al finalizar el día de hoy, todos los que han participado en los últimos 4 días en su totalidad tendrán que colocar y dar el nombre a nuestro hermano Sanders para los diplomas. Si alguien no estuvo aquí esos días, si faltó un día, pero está los otros 4 días, o sea, mañana incluyendo, pues también le puede dar nombre. Si alguien faltó más de 2 días, pues eliminado. Pero está bien, lo importante es aprender. Ok, levante la mano, ¿quién me entendió? Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces con homilética. Y el día de ayer nos quedamos en la parte de los temas. Vimos, sin embargo, si ustedes recuerdan, que el cuerpo se encuentra con asuntos primarios o principales e incisos o secundarios e incisos o terciarios. Ya vimos cómo se escribe cada uno, números romanos, letras mayúsculas, números normales, letras minúsculas, números normales. Vimos abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosmos. Vimos también algunos puntos de la introducción. Base, verso, ejemplo, que pueden entender todos, ejemplo bíblico, tema y proposición. Y entra en medio la oración de transición. Lo mismo en los asuntos tendremos, entre asunto y asunto podríamos tener oración de transición entre ellos también. La conclusión vimos que es recapitulación, aplicación, demostración, persuasión
e invitación. Esto es, recapitulación, se mencionan los puntos primarios o puntos mayores solamente. Aplicación, se menciona cómo lo que se ha presentado aplica a los oyentes. Demostraciones, cómo ellos pueden responder a la enseñanza. ¿Cómo pueden responder? ¿Qué pueden hacer? Persuasiones, ¿por qué? ¿Por qué lo deberían de hacer? E invitación es el toque final para que la gente venga y sea parte de la iglesia primitiva. Levanta la mano que me entiende esa parte. Entonces, si tú haces ese orden, no vas a tener ningún problema. Ahora, en vista de lo que hemos visto, algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista de las razones que lo apoyan. En este caso, la pregunta básica es, ¿por qué debo o no debo hacer esto? ¿Qué razones hay? Por ejemplo, un tema sería, Dios ama al dador alegre. Y la pregunta que nos haríamos sería, ¿por qué lo ama? ¿Qué razones hay para esto? Primer asunto, porque demuestra la sinceridad de su amor. Segundo asunto, porque éste alivia la necesidad de su prójimo. Tercer asunto, porque estimula la liberalidad de otros. Cuarto asunto, porque se asemeja a él. Aquí tenemos un tema desarrollado por las razones. Por las razones. Otro podría ser también, cantad alegres a Dios, basado en el Salmos 100, versículo 1. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué debe hacerse esto? ¿O qué razones hay para esto? ¿O para hacerlo? Número 1, porque Él lo manda. Número 2, porque es el Ser Supremo. Número 3, porque Él nos creó y nos sustenta. Número 4, porque Él es santo. Algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista de los medios para lograr un fin. Y se hace la pregunta básica, ¿con qué o qué medios tengo para hacer esto? Si el tema sería ir y predicar, basado en Marcos 16:15, la pregunta que nos haremos es, ¿con qué medio iré y predicaré? Y esta pregunta lo que sería es la proposición, la cual se puede estar repitiendo antes de cada asunto primario y puede servir también como oración de transición. Por ejemplo, ir y predicar el evangelio y te preguntas, ¿con qué medio iré y predicaré? Con la oración. Acabas tus incisos o puntos secundarios o terciarios y luego vuelves a hacer la pregunta, ¿y con qué medio iré y predicaré? Con la ayuda de Dios. Y una vez más, 1, 2, 3, ¿con qué medio iré y predicaré? Con las ofrendas del pueblo cristiano. O sea, las causas son lo que producen una situación determinada. Causa, ¿verdad? El pasado, igual a el presente. Estamos viendo temas que se pueden desarrollar a través de los medios. Otro ejemplo sería, Satanás engaña al hombre. La pregunta que se haría es, ¿con qué o qué medios tiene para engañarlo? Primer asunto, lo engaña por medio de beneficios materiales. Y la oración de transición antepasada según sería, ¿con qué medios usa para engañarle? Número 2, lo engaña por medio de desacreditar la Biblia. Y la pregunta, ¿y con qué medio o medios tiene para engañarlo? Número 3, lo engaña por medio de falsos caminos de salvación. ¿Y con qué medios? Lo engaña por medio de la negativa del mal. Entonces, esto es ya un sermón que está basado a través de los medios. Y esta pregunta que está haciendo es importante porque esa pregunta definirá todo el sermón, es la proposición. Eso es muy importante en un tema así. Algunos temas pueden ser discutidos bajo el punto de vista de los efectos que produce. ¿Qué efectos produce esto? Tema, el compañerismo con Cristo. La pregunta, proposición, desarrollo. ¿Qué efectos produce el compañerismo con Cristo? Número 1, el compañerismo con Cristo produce sabiduría. Número 2, el compañerismo con Cristo produce nueva vida. Número 3, el compañerismo con Cristo produce paz en el corazón. ¿Qué tipo de sermón es este?
temático. Pero se está desarrollando por medio de los efectos que causaría. Otro tema sería, por ejemplo, el dominio carnal. ¿Qué efectos produce el dominio carnal? Número 1, el dominio carnal rompe la comunión con Dios. El dominio carnal causa ceguera espiritual. El dominio carnal convierte al hombre en esclavo del pecado. El dominio carnal expone al hombre de la burla del mundo. El dominio carnal hace que el hombre pierda el deseo de la vida. Y aquí tenemos algo a través de los efectos. Sin embargo, también se pueden desarrollar los temas bajo el punto de vista de las causas. ¿Qué causa o motivo para esto? El tema sería la tibieza espiritual. La base, Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿Cuáles fueron las causas para la tibieza espiritual de aquella iglesia? Número 1, la tibieza espiritual fue causada por una preocupación demasiada en las cosas materiales. Número 2, la tibieza espiritual fue causada por el descuido de la comunión con Dios. Número 3, la tibieza espiritual fue causada por indiferencia al destino eterno. Y aquí tenemos la pregunta. Por eso cuando tú desarrollas tu tema, es importante que hagas esta pregunta. Eso va a dar la proposición del resto del tema. Hagamos un ejemplo que no se encuentra aquí. Denme un tema. Dios y su pueblo. ¿Dios y qué? Su pueblo. Dios y su pueblo. ¿Ok? Vamos a hacer un tema que diga las causas. Las causas. ¿Cómo una persona podía ser parte de su pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo una persona podía ser parte de su pueblo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos asuntos tengo? 2. ¿Cuál es al final? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo, muy bien, porque vamos en orden cronológico. Muy bien, ahora hagamos el mismo tema, Dios y su pueblo, bajo los efectos que produce. Denme un asunto. Una vez más, Dios y su pueblo, ¿qué produce en este caso en el futuro? ¿Qué resultaría? Dios y su pueblo, la comunión de Dios y su pueblo produce la comunión de Dios y su pueblo produce ahora, salvación y vida eterna son primos. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos a eliminar los primos. La comunión de Dios y su pueblo produce salvación, bendición. Ahí está otra cosa. La comunión de Dios y su pueblo produce vida nueva. Muy bien. Entonces ya tienes un desarrollo. Ven, en menos de 5 minutos hicimos un sermón. Ahora hay que llenarlo todo. Por eso estas técnicas hacen que tú como orador ordenes tu pensamiento y lo puedas expresar de una manera sencilla, clara y fácilmente. ¿Preguntas hasta aquí? Algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista personal. En este caso, la pregunta básica es, ¿quiénes fueron o son estos? Mujeres impías. La pregunta propuesta es, ¿quiénes fueron estas? Dalila, una mujer impía. ¿Quiénes fueron estas? Atalía, una mujer impía. ¿Quiénes fueron estas? Jezabel, una mujer que impía. Y así empiezas a darte cuenta del desarrollo de los temas. Algunos temas pueden ser discutidos bajo el punto de vista local. En este caso, la pregunta básica, ¿dónde sucederá esto o dónde sucedió esto? Otros, desde el punto de vista demostrativo, ¿cuáles? Por ejemplo, los nombres de Cristo. Sería el desarrollo del tema. ¿Cuáles son los nombres de Cristo?
El nombre de Cristo es Mesías. El nombre de Cristo es Emanuel. El nombre de Cristo es Hijo de David. Entonces ya tienes los nombres y así desarrollas eso. Una vez que pones todos los asuntos, los ordenas y los empiezas a llenar. Y tienes una fuente increíble de temas. O también pueden ser discutidos bajo el punto de vista temporal. La pregunta básica es ¿cuándo? Por ejemplo, la salvación. La pregunta sería ¿cuándo? Desarróllenlo. ¿Cuándo obtienes la salvación? Segundo asunto. ¿Cómo obtienes la salvación? Tercer asunto. ¿Para qué obtienes la salvación? ¿Para qué? Cuarto asunto. ¿Ah? ¿En quién? ¿En quién? Quinto asunto. ¿Ah? ¿Cómo? Ya dijimos. ¿Por qué obtienes? ¿Por qué? ¿Lo dijimos? Ya. ¿Para qué? Ya lo tenemos y diríamos, ¿cuándo se pierde? Ah, interesante, ¿eh? ¿Ven cómo estamos desarrollando esto basados en los temas cuándo? Algunos temas pueden ser discutidos bajo el punto de vista interrogativo. Si son así, entonces se hace la pregunta. Por ejemplo, diríamos es interrogativo. El tema sería la Biblia. Y diríamos, número 1, ¿Quién escribió la Biblia? ¿quién escribió la Biblia? Número 2, ¿qué es la Biblia? Ese sería el primer asunto. ¿Otro? ¿Cuántos intervinieron para poder ser escritos? Ese sería un primo de lo quién es. ¿Otro más? ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Otro? ¿Ah? ¿Para qué o por qué? Muy bien, se escribió la Biblia. ¿Otro? ¿Dónde? Entonces ya tienes. Ahora, esto es importante. En la interpretación de un versículo te ayudará lo siguiente. Tip, regla de oro. En la interpretación del versículo te ayudará lo siguiente. Número 1, vas a preguntar 5 veces ¿por qué? Repito, vas a preguntar 5 veces ¿por qué? Y esto te ayuda con tus hijos. ¿Listos? ¿Listos? Sí. A ver, el guapo o la guapa. ¿Listos? ¿Lista? Fíjate. No tendió su cama. Vas a preguntar 5 veces por qué. Y durante esto vas a estar escuchando las respuestas. ¿Por qué no tendiste la cama? Dame la respuesta. Te olvidó. ¿Por qué se te olvidó? Dame la respuesta. Porque me puse a hacer algo más. ¿Por qué te pusiste a hacer algo más? ¿Por qué la tenías que hacer? Porque así no me ven. Entonces, vas hasta la causa del problema. Y así los versículos. ¿Por qué dice esto? Contestas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Y luego, otra forma también para poder interpretar es haciendo las preguntas de oro. ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Para qué lo dice? Y eso te va a ayudar a interpretar. ¿Listos? Hagamos un ejercicio. Levante la mano quien está aquí. Primera de Pedro, capítulo Primera de Pedro. Versículo 18 y 19. 18 y 19. Y la regla de la interpretación de los versículos para ayudarte en tu homilia es, número 1, tienes que ver el contexto del texto para que no lo agarres de pretexto y no lo saques fuera del contexto. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Leeremos ahí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Reglas de la lectura. Sigue las comas. El justo por los injustos, coma, para llevarnos a Dios, coma, siendo a la verdad muerto en la carne, coma, pero vivificado en espíritu, punto y coma. En el cual también fue y predicó a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. Es algo profundo y oscuro. ¿Listos? A ver, ¿qué dice? ¿Quién puso atención a la lectura? ¿Qué dice? ¿Nadie puso la atención? No nos dio el capítulo. Oh. Primera de Pedro 3, 18, disculpen. Listos, 3:18. ¿Listo? Lo leemos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus que encarcelados. Vamos a interpretarlo y luego vamos a sacar un tema y luego lo vamos a desarrollar. Es oscuro el pasaje. Levanten la mano, ¿quién no le entendió? Muy bien. ¿Ok? ¿Quién sí le entendió? ¿Ok? Explíquenmelo. Bueno, del inicio, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, o sea, solamente dio la vida una vez por los injustos, por el que hizo las cosas bien en esta tierra, para los que no las hizo. Sigamos, sígueme explicando. Ok, y para llevarnos a Dios, que por esa muerte, por el sacrificio que hizo, es la única forma de llevarnos hacia Dios. Sigue. Siendo la verdad muerto en la carne, pero en el espíritu, que lo que de él murió fue solamente el cuerpo físico, lo material, Ok, pero el espíritu es lo que sobrevive, el espíritu vive. ok. Después, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que los espíritus encarcelados metafóricamente por el pecado, él también les predicó, ¿Cuándo? mientras estuvo en vida. ¿Quiénes? Él, Jesucristo. Viene la pregunta, ¿listos? ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Los muertos en pecado. No creía. ¿Cuándo estaban muertos en pecado? Al no creer en Dios. No. ¿No? ¿Cuándo? Antes de conocer. ¿Cuándo? Al cometer el pecado. ¿Cuándo exactamente? ¿Antes de la crucifixión, cuándo? Exactamente. Porque el texto, tienes que ver el contexto para no agarrarlo de pretexto. Y luego te sales del contexto. Entonces, es claro, hagámosle un buen tema a esto. Fue en los días de Noé, está hablando de los días de Noé, pero viene una pregunta más profunda. ¿Quién fue a predicarles? Jesucristo. Pero ¿cuándo vino Jesús a la tierra? Después de los días de Noé. ¿Y cómo les fue a predicar? Si vino después. Él es el mismo Dios. Entonces concluimos que ese mismo Dios fue el mismo espíritu que le dio a Noé para predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí se fijan? Dicen unos, ¿de qué hablaron? Ustedes no se preocupen. Si se perdieron, no pasan la clase. Muy bien. Entonces, vamos a darle un tema interesante. El tema vende el libro. El tema vende el libro. Un tema interesante que diga todo y que no diga nada. ¿Listos? Basado en esto. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Véndanme un tema mejor que la paciencia de Dios. Cristo en los inmundos. Los espíritus inmundos. Véndanme un tema mejor que ese. La ira de Dios. A ver, vamos a hacer una votación democrática. ¿Cuál de los tres les ha gustado más? Pecados.
¿Cuáles pecados? No, la de la ira de Dios. ¿La ira de Dios? ¿Cuál es la que fue narcótico, no? ¿A poco dices de qué se trata? Porque despierta ¿qué? Curiosidad. Curiosidad. Hermano, ¿quieres decir algo? Bueno, quería proponer un tema A ver. interesante. Sí. Jesús en el Antiguo Testamento. Ah. Wow. Ese, ¿le ganó al otro? ¿Le ganó o no? Hay un debate. ¿La ira y la paciencia las eliminamos? He eliminado dos. Hay dos. A ver, venda, ese está bueno. Pero véndame, ¿cuál de los dos les gusta más? Ay, aquí ya hay como que preferencias. No en el hermano que lo dijo, sino en el tema. Ok, ahora. Pero, fíjate. Según lo que vimos, se puede desarrollar por causas, efectos, razones, etcétera, etcétera, etcétera. Medios. Así que si escogiéramos espíritus inmundos, ¿cómo lo desarrollarías? ¿Cuál es su origen? Diríamos las causas. Y mi primer asunto, otra. ¿Qué son? Bueno, entonces podría ser bajo la idea de definiciones. El primer asunto diría, ¿qué son los espíritus inmundos? O, ¿qué es un espíritu? ¿Qué es ser inmundo? Y luego, ¿quiénes son los espíritus inmundos? Y luego, ¿dónde están los espíritus? Pero como la base es esa, la vamos a responder. ¿Qué es un espíritu? Yo diría, la palabra espíritu del griego significa pneuma, viento, aire, pero en el hebreo significa algo que se encuentra en la plataforma espiritual. Número 1. Número 2. Inmundo. ¿Qué es inmundo? Lo contrario a lo santo, lo contrario a lo puro. Así, ¿ok? Y luego lo vas desarrollando. ¿Sí ven cómo de un tema y de una base sacamos un sermón? ¿Se fijan? Entonces ustedes cuando estén haciendo eso tienen que sacarlos. Por eso ordenar es muy importante. Porque si no estás ordenado acá, no estás ordenado acá. Algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista investigativo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Algunos, evidencial. ¿Qué evidencias hay? Pueden ser históricas, geográficas. Exactamente. Y aquí empezamos a desarrollar muchos temas. Ahora, hay el tema yuxtaposición. Estos son los que presentan dos conceptos de contraste. Mi tema es la vida y la muerte. Primer asunto, la vida. Segundo, denme otro tema de yuxtaposición. Lo justo, lo injusto. Ahora, la luz y las tinieblas o la oscuridad. Muy bien, otro tema. La mentira y la verdad. ¿Otro tema? ¿Ah? La bendición y la maldición. ¿Otro tema? ¿El cielo y Satanás? Oh, Dios y Satanás. Otro. La salvación. ¿Sí ven cómo hay muchos? Son bien inteligentes. Nada más que no los están apuntando. Ahora, también puede ser un tema triasunto. El tema triasunto es el que expresa tres asuntos en el tema. El tema expresa los tres asuntos, como por ejemplo, frases, manos, rostros. Es el tema. Primer asunto. Segundo asunto. Tercer asunto. Ahora denme ustedes un tema triasunto. Dios, el diablo y los humanos. Dios, el diablo y los humanos. Primer asunto. Dios. Segundo. Ajá, tercer asunto. Muy bien, pero tendríamos que ver si ese orden es el correcto o lo arreglamos de tal manera para que vaya en orden de crecimiento. Todo lo va a definir la proposición.
El tema interrogativo es, por ejemplo, ¿qué decían los hombres respecto a Cristo? Y entonces te encuentras que puedes tener una infinidad de sermones si sigues algunos de estos reglamentos. El tema imperativo es, sed llenos del Espíritu Santo. Si es el tema imperativo, desarrollémoslo. Sed llenos del Espíritu Santo. Número 1. ¿Ah? Porque es bueno para el hombre. Número 2. Porque esto agrada a Dios. Número 3. Porque acerca a Dios. Tú ya te das cuenta de un sinfín de cosas que se puede desarrollar. Sed llenos. Otro sería, no deis satisfacción a los deseos de la carne. Hacemos la pregunta. ¿Cómo se satisfacen los deseos de la carne? ¿Cómo? Dinero. ¿Ah? Dinero. Muy bien, avaricia a través del amor al dinero. ¿Cómo? Concupiscencia. A través de las debilidades de la carne. ¿Cómo? A través de las amistades malas. ¿Ah? Lo que a los ojos le agrada. A través de la vanidad de los ojos. Entonces ya tienes desarrollado este tema. ¿Sí te fijas? No es muy difícil. Una vez que se aprenden, se hace muy, muy fácil. El tema declarativo podría ser, la salvación pertenece a Jehová. La salvación pertenece a Jehová. ¿Listos? Primer asunto. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Segundo asunto. ¿Cómo se adquiere la salvación? Tercer asunto. ¿Quién da la salvación? ¿Quién da la salvación? Cuarto asunto. ¿Para quién es la salvación? Quinto asunto. ¿Cuándo se recibe la salvación? Sexto asunto. ¿Cómo cuidar la salvación? ¿Cómo se puede hacer? Pero la salvación pertenece a Jehová. La proposición sería, ¿por qué? Y eso te da tus ¿qué? Tus asuntos. Si ven que es tan importante esa pregunta, porque esa pregunta desarrolla el resto. Y desarrolla lo que es el bosquejo. Puede hacerse también a través del tema metafórico. O sea, metafórico es ¿qué? Comparación. Se compara. Metáfora es comparación. Miren, en la hermenéutica, que es otro seminario, es la interpretación de la Biblia, tenemos el símil, la metáfora, el símbolo, la parábola, la alegoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos declara algo. Si es a través de algo metafórico o la comparación, yo soy la luz del mundo, dice el versículo. Si el versículo dice, yo soy la luz del mundo, creo que se acabó la pila, imagino. Si dice, yo soy la luz del mundo, ¿cuál es la comparación? La comparación es Buenas obras. Jesús y la luz, es la comparación. Ahora, la proposición podría ser ¿cómo? ¿Cómo podría ser la proposición? ¿Ah? ¿Cómo podría ser la proposición? ¿A quién es la luz? ¿Ah? ¿A quién da la luz? ¿A quién da la luz? Si va a ser a quiénes da la luz, diríamos ¿a quiénes da la luz? Respondemos a los pecadores. ¿A quiénes da la luz? ¿Se acaba con los pecadores? ¿A quiénes da la luz? A los incrédulos. ¿Es primo de los pecadores? A los miembros de la iglesia. Tengo dos asuntos. Bajo la pregunta, ¿a quiénes? Pero es un tema metafórico, comparativo. Ahora, hagamos un tema metafórico, comparativo para los niños. Los niños son como los cachorros.
Por ejemplo, hay niños que son chihuahuas, otros son bulldog, otros son San Bernardo, otros son corrientes. Los niños son como los perros. Si te fijas, comparativos. Hagamos algo. Una vez yo he dado temas así para los jóvenes y puse, por ejemplo, las tortugas de Dios. Y desarrollé la tortuga comparándola con un joven. La tortuga nace y sigue la luz. Así debería de ser el joven. La tortuga va hacia el mar. Así el hombre o el joven entra a la muchedumbre. La tortuga está bajo mucha presión. Así el hombre, el joven, cuando entra al mundo. La tortuga es perseguida por el tiburón. Así el joven por el diablo. La tortuga tiene protección, pero no anula que la aniquilen. La concha. Así el joven tiene protección, pero aún así puede morir. ¿Qué les parece, hermanos? Y esto coloca en la mente de todos algo muy bonito. Una vez predicamos una metafórica que decía las águilas de Dios. Las águilas de Dios, así como el aguichuelo, aguilucho, gracias. Así como el aguiluchation, así como el aguilucho nace en las alturas, así nacen los hijos de Dios. Así como el aguilucho aprende a volar a través de las pruebas porque lo avienta el águila, así aprende a volar el Hijo de Dios. Así como el aguilucho puede ser lastimado por los cuervos, vuela más alto, así deberían de ser los hijos de Dios. Así como los aguiluchos fortalecen las alas para poder volar, así deberían ser los hijos de Dios. ¿Y cuáles son los versículos que utilizamos? Aquellos que hablan de que los que esperan en Jehová. ¿Qué dice? ¿Serán como qué? Como águilas. O la iglesia es como una águila. Apocalipsis 12. Entonces empieza a darte cuenta de que hay cosas que pueden ser metafóricas que añaden. Denme un ejemplo, por ejemplo, y eso es muy bonito, ¿por qué? Porque puedes poner imágenes de águilas. Ahora, creo yo, es mi convicción, que la única imagen que yo nunca he puesto y nunca pondré es la de Jesús. ¿Me entienden todos? Es la única. Lo demás no hay problema. Pero Jesús sí hay que tenerle cuidado. Porque si ponemos la imagen de Jesús y estamos en una iglesia afroamericana en Chicago, tú le vas a poner la imagen tal vez mestiza y ellos van a poner la imagen de un Jesús negro. ¿Es cierto o no? Y le estás dando imagen a Jesús que realmente no tiene imagen, porque nadie sabe cómo fue. Levanta la mano que me está siguiendo. Y luego, cuando nosotros siendo parte de un país con la iglesia popular, van a decir, tú dices que no utilizas imágenes, pero tienes enfrente a Jesús, como yo tengo el crucifijo. Y entonces puede haber debate. Levanta la mano que me entendíamos. Muy bien, entonces, así es como se van desarrollando los temas. Metafórico, histórico, el tema puede ser histórico, ¿verdad? Muy importante. Y así se van desarrollando el tema. El sermón temático o de asunto, ya lo vimos 3 sermones. Temático es el más sencillo, es el más fácil de hacer. Es el más fácil de hacer. El tema se repite a través del sermón. Es la exposición de un asunto o tema bíblico. Denme un tema o asunto. Denme un tema, hermanos. La unidad. La unidad de la divinidad. La unidad de la familia. La unidad del matrimonio. La unidad de la iglesia. ¿Y nuestro tema fue qué? Añadamos, ¿cuál debería de ser el himno de invitación? Unidos. Si se fijan, en la invitación, y en la invitación tú tienes que persuadir, y utilizaremos esto en unos momentos. ¿Qué día es hoy? Jueves, mañana.
Porque una de las cosas que tú vas a aprender es que debes de aprender, como decíamos brevemente, cómo usas las manos, cómo expresas, cómo usas los tonos, cómo usas los ademanes. Los ademanes deben ser naturales, tomando en cuenta la dirección de lo que se diga y el sentimiento. La cabeza debe de seguir el movimiento del cuerpo y de los brazos. Como decía nuestra hermana hace rato, esto dale poco, mucho. No, confunde. O le decía yo, arriba, tampoco. Entonces uno tiene que estar viendo esto bien porque todo esto tiene que estar totalmente, ¿qué? Coordinado. Tu práctica en el espejo te ayudará a afinar. Pero cuando tú estás haciendo la invitación, tienes que ser preciso. Y, tip, regla de oro, depende, porque como yo pedí con varias congregaciones, cada iglesia tiene su forma de invitar. Entonces, siempre yo pregunto, ¿quién va a dirigir el canto de invitación? Y este es el que quiero que dirija. No lo sé, hermano, ¿cuál te sabes? Y escogemos el que va más apegado al himno. Porque a veces resulta que todo el sermón no tiene nada que ver con ¿qué? Con el tema. ¿No? Y dices, ¿pero qué pasó? Y he aquí, ojo, para aquellos que predican en otros lugares o para los directores de canto. Hermano, tú nomás diriges el canto. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que predicar otro sermón. Amén. Porque a veces, ¿qué pasa? El que dirige el canto dice, antes de cantar, hermanos, como el hermano acaba de decir, yo también pienso esto, y se va unos 5 minutos. No, el que dirige el canto, dirige el canto. ¿Ok? Y esto es importante, porque yo cuando veo que el que lo va a dirigir va a empezar a hablar, a veces me paro al lado de él y se saca de onda. ¿Por qué? Porque puede destruirme todo mi sermón. ¿A poco no? Ya está a punto de levantarse la persona para bautizarse y el hermano empieza a predicar otra vez y dice, mejor siento otra vez. Pues no. Entonces, el que dirige solamente, ¿qué? ¿Dirige qué? El canto. Y tiene que estar alineado ¿con qué? Con el tema. Hagamos brevemente eso. ¿Listos? Mi tema es el fin del mundo. Himnos. Cielo y tierra pasarán. Himnos. Cuando la trompeta suene, himnos. El gran día viene. El gran día viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará. Entonces, pon atención. Y el que dirige el himno tiene que tener talento, no solamente pasión. Repito. Hay diferencia entre talento y pasión. Y cuando visitas una congregación, a veces quien dirige los himnos tiene mucha pasión, pero nada de talento. ¿Y cómo te das tú cuenta de eso? Porque cuando dirige el canto, dices, ay, Dios mío. ¿Algo que no? Lleva un ritmo que solamente él se lo sabe. O lo va muy lento. El gran día viene muy pronto, viene. Y entonces el que iba a dirigir, el que iba a pasar dice, no, hombre, así no va a venir nunca el Señor. O sea, ¿me entiendes? Porque es importante entender que hay diferencia entre talento y pasión. Y hay hermanos que no tienen el corazón de león para decirles a los hermanos, hermano, déjame, te doy unas lecciones de canto. Y así canta y canta porque les da pena. Pero más pena es oír al hermano cantar. ¿A poco no? Y está el hermano con mucha pasión al frente cantando. ¿A poco no? Y el canto es ese que dice, cuando la trompeta suene en aquel día, ¿qué? Final. ¿A poco no?
Cuando la trompeta suene en aquel día final. No. ¿Pasa eso? Levanta la mano. ¿A quién le ha pasado eso? No apunten, nada más. ¿Ok? Y uno se desespera. Táctica. Micrófono. Siempre ver el sonido más o menos. Porque tiene que estar pegadito. Pero hay unos que así agarran muy bien. Yo lo que hago es que cuando voy al auditorio, reviso y veo qué tipo de micrófono tienen. Si es un micrófono ambiental o un micrófono como este. Eso define cómo voy a hablar. ¿Tampoco no? Porque a veces muy duro se oye muy mal. Uno tiene que tener también sentido común. Pero en la invitación uno tiene que hacer eso. Y recomendación. El hermano está dirigiendo el himno muy bonito, ¿verdad? Muy, muy bonito. Tú ves que como que a lo mejor va a pasar algo. Tú te das cuenta, está emocionada la congregación. Antes de la última estrofa o después de la segunda, tú te levantas. Das dirección a todos. Y añades a la invitación antes de la última estrofa. Y dices, por ejemplo, hermanos, qué hermoso hemos oído este himno y esta lección. Tal vez tú lo estás meditando y pensando, ¿por qué no venir al Señor? ¿Sí te fijas? Estás reenfatizando lo que se necesita reenfatizar. Y dices, vamos a cantar la última estrofa. Y vuelves a dar puntos de demostración. Si usted quiere, puede venir aquí enfrente. Pase. Si una persona pasa, agárrate de ahí. Porque en mi experiencia, una persona rompe la línea. Nada más una. Puede ser que ese día haya muchos bautismos. Como pasó apenas en Ciudad de México hace 3 meses, 2 meses. Primer día, nadie. Segundo día, pasó una persona y rompió. Pasó ella y empezamos a bautizar y fueron 10. Entonces, tú no puedes. Ahora, cuando la gente está emotiva, tienes que darle. Si tú ves que pasa 1, pasa 2 y el himno se acabó, escoge otro himno. Ten ya todo esto preparado. Y homiléticamente, si se está bautizando a alguien, ten himnos ten un pequeño servicio para los bautismos. Y puedes cantar estos himnos. Fuente de la vida eterna y de toda. Puedes ya tenerlos listos. Pero ¿qué pasa? Y ya un hermano tiene que estar listo. ¿Quién va a bautizar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a llevar a la persona a prepararse? Porque a veces ni sabemos. Solamente el que está enfrente. Hermanos, ahorita vengo. Espérate, ¿cómo que ahorita vengo? Todavía la gente te está escuchando. Pásele. Una dama acompaña a la dama. Un muchacho acompaña al muchacho. Y se están preparando y tú sigues haciendo ¿qué? La invitación. Entonces, en la invitación es importante afirmar esta parte. Pero reitero, los ademanes son importantes porque tienen que ser totalmente ¿qué? Naturales. Eres tú y nadie más. Porque si empiezas a copiar, la gente lo va a percibir. Y va a decir, ese no es el hermano. Hay veces cuando pasa el hermano, cambia totalmente su personalidad acá enfrente. Desde el saludo pasa. Abajo es pura risa, puro ambiente, relajo. Y pasa arriba. Bienvenidos, hermanos. Les agradezco que hayan venido a este hermoso servicio de adoración. Y dices tú, ¿y ese quién es? ¿A poco no? Porque hay hermanos que tienen como doble personalidad. Y eso no ayuda tampoco. Tienes que ser natural. Quien tú eres. Natural. Y si vas a sacar palabras domingueras, o sea, palabras con unos significados, asegúrate de saber qué significan y de explicar. Porque no estamos aquí arriba para apantallar, sino para edificar. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo dice ahí la primera carta de Corintios.
capítulo 14, en el versículo 18. 14, 18, dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua ¿qué? Desconocida. Vas a decir una palabra griega o hebrea, está bien, pero tienes que dar el significado. Si no, no la digas. Si vas a decir una palabra dominguera, una palabra que no se utiliza mucho, recuerda, analiza, evalúa tu audiencia. Y lo más sencillo es lo mejor. Lo más sencillo es lo mejor. Ya cuando uno está dando una clase en una universidad y todos son ya doctores y maestros, pues ya es otra cosa. Pero si somos sencillos, ¿para qué les das palabras domingueras? No. Y a veces en la invitación das una frase así que dices, ¿qué dijo el hermano? Te está invitando a pasar. Tienes que explicar bien, que sea lo más sencillo que posible. Lo más sencillo posible. ¿Ok? ¿Cómo debe ser la expresión? Natural, con vida, libertad y poder. Al hablar debe hacerlo con la boca, pero también con los ojos, con la cara, con el cuerpo, con las manos. ¿Por qué? Si tú estás triste, si hablas de algo triste, no estás sonriendo. Y en algunos sermones, a veces el sermón, mientras tú vas predicando, te va a tocar a ti. Y te va a conmover a ti. Y como quiere, ¿qué quieres qué? Llorar. Llorar. Pero que sea natural. Y que no sea cada vez que predicas. Porque va a pasar el hermano y dice, ya va a pasar Jeremías. El profeta llorón. ¿A poco no? Entonces pasa el hermano, ¿verdad? Apenas va a dar la lectura. Hermanos, quiero leer. Ustedes me entendieron. No. Que sea natural. Que sea natural. Porque la iglesia lo percibe. Si siempre que pasas lloras, va a decir, ya hermano, ya, cálmate. ¿Quién te pegó? No. A ver, ¿alguien conoce un hermano que siempre llora cuando va a pasar? ¿Sí? A ver, y siempre pasa y llora. Y luego el tema no tiene nada que ver con llorar. ¿Tampoco no? Quiero hablarles del gozo de Dios, hermano. No, pues es el gozo. ¿Por qué estás llorando? Tiene que estar coordinado. No está mal que llores, pero que sea, ¿qué, hermanos? Natural. Natural. Es lo importante, que sea natural. Porque a veces lloras y no, nada que ver. Nada que ver. También hay que saber, a veces uno empieza a bromear, hay que saber cuándo lo mides, porque no puede ser todo broma. Tienes que saber medir. Sentido del humor sí, pero no todo. Y no pasarte de la línea. Hablar del que el apóstol pasó, no. O sea, un ejemplo sí, pero no pasarte de la línea. La expresión del rostro es casi involuntaria. Con ella se suplica, se amenaza, se concilia con ella y también se muestra tristeza, entusiasmo o desaliento. Desaliento. ¿Afecta el rostro? Sí. Afecta mucho el rostro. ¿Afecta el peinado? También. Imagínense ustedes, pónganse a pensar, que yo me ponga rayitos. No se rían. A ver, ¿qué dirían si yo me pongo rayitos? ¿Qué dirían? Imagínate que un domingo vengo con rayitos. La gente no me va a oír el sermón. Va a estar, ¿por qué habrá hecho eso el hermano? O imagínate que un día yo me pinte el bigote y después la tinta no se me quitó toda. ¿Han visto eso? Y trae toda la tinta así. Y pues también le eché acá a la patilla y así toda la tinta así. Y porque se me olvidó no sé. Y llego así todo pintado. No. Tiene uno que tener cuidado. Y esto me pasó apenas en Chiapas, hay que tener cuidado. Recuerden. Procura tener cuidado con lo que comes antes de predicar. Porque yo lo vi.
Yo lo vi, fui testigo. Que hubo predicaciones, luego hubo un convivio, luego hubo predicaciones. Y el hermano se aventó en la comida. ¿Y qué pasó? Estaba predicando, hermanos, de veras. Y de pronto viste, y le hizo. Así le hizo el rostro. Estoy hablando en serio, hermanos. Tuvo que pedir, hermanos, así, mira, yo lo vi. Hermanos, ¿me permiten un momento? Y se fue. Y todos nos quedamos como... Guarden silencio a ver qué se oye. ¡No! Y se fue. ¿Por qué? Porque ocurre, ¿a poco no? A mí me pasó apenas ahora en Chiapas. Comí algo y me infló el estómago. Tuve que acabarlo a los 35. Duré lo más que pude, 35 minutos, hermanos. Pero es que uno tiene cuidado con lo que uno ¿qué? Come. Hay que tener mucho. Especialmente el que predica. ¿Por qué? Porque tu cerebro, cuando tú comes, utiliza 60% de tu cerebro para digerirlo. Y hay predicadores que, híjole, ¿a poco no? Son atribulados. Porque pruebas aquí y pruebas acá y pruebas allá y prueban de todo. ¿O no es cierto? Entonces comen tanto el predicador que a veces hay que tener, ¿qué, hermanos? Cuidado. Esto es no un mandamiento, recomendación. Recomendación, no es un mandamiento. Tip, regla de oro. El domingo no desayunas nada si predicas. Ahora aquí se juntan hasta la tarde. Eso es complicado. Pero nosotros nos reunimos a las 9:30 de la mañana. Yo no como los domingos. Desayuno, yo no sé. ¿Por qué? Porque esa madre de mi mente está ¿qué? Fina. Estoy como que quiero comer. No, fina. Mi cerebro no está digiriendo la comida. Conoce tu cuerpo mismo. Si tú eres, ¿verdad?, intolerante a los lácteos y vas de visita con los hermanos y te dan chilaquiles, dile al hermano o a la hermana con mucho... Hermanos, ¿podrían dármelos sin crema? ¿Sin queso? Es más, nada más deme la tortilla sin nada. Pero hay que cuidarse, ¿a poco no? Otra cosa, hay que considerar tu estatus de salud si tienes presión, diabetes o lo demás. Porque hay 3 cosas que matan el cuerpo. La sal, el azúcar y la harina. Y las 3 las comemos los mexicanos. ¿Amén? La tortilla, el pan dulce y el café. Ahora, si tú vas a predicar y te tomas 2 o 3 cafés, ¿verdad? 3 cafés. Ya estoy. ¿Qué es lo que pasa? Vas a estar así como bien, como ardillita. Y ¿a poco no? Y le van a decir a tu esposa al final, ¿qué le diste al hermano? Andaba muy chistosito. Andaba bien rápido, porque tu cerebro va que el cuerpo es lo más natural que puedas. O vas a estar sudando. Y la gente va a decir, ¿qué le pasó al hermano? Vas a estar sudando. Considera la ropa, porque yo una vez fui a predicar a Cuba y pues traía saco y todo. Y ahí estaba caliente, hermanos, más que ahorita. Y dije, ¿cómo le hago? Considera la ropa. O sea, va la ropa. Si vas a Chicago, pues no vas a ir fresquecito. Llevas una playera de abajo interior que no sea de algodón porque sudas, que sea 50%, 50% poliéster, 50% algodón. Amén, hermanos. Las calcetas gruesas porque hace frío, hermanos, y puede hacer que estés, no. Entonces tú tienes que ver, estas son cosas que pasan, hermanos, ¿o no? Pueden pasar. Considéralo. Considera los tiempos que tienes. Si es media hora. Respeta. Todo hágase decentemente y con orden. El hermano dice, vienes para Dios y se van a quedar todos. Sí, pero ¿qué pasa? La gente ya la perdiste, ya no te están escuchando. Y luego todavía viene el del himno de invitación y te da otro sermón. Y luego el de la oración nada más va a orar, hermanos.
no va a predicar. Pasa el de oración y se pone, hermanos, vamos a hacer una oración, pero ahora antes de abrir la oración vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo. Espérate, si vas a orar nomás, es a lo que vas. Orden. Si usted predica, predique nada más. Pero organícese con aquellos que están en derredor de su sermón para que todo sea totalmente, ¿qué? Eficaz. A ver, no se arregle el pelo o la corbata en el púlpito, no juegue con sus botones o anillos o papeles, no mastique chicle u otra cosa en el púlpito, no busque himnos mientras otros oran, no sea frívolo en su ¿qué? En su mirar, porque a veces, ¿qué resulta? Nos vamos a ir perdiendo de cosas, usamos muletillas. Muletillas, ¿qué es una muletilla? Se utiliza para caminar. Y a veces nosotros hacemos eso. Estás, por ejemplo, con tu botón y la gente se empieza a enfocar solamente en eso. Y está, ay, el hermano, pues, ¿qué tiene? ¿Qué trae? O a veces tienes así como un tic y estás. ¿A poco no? O a veces estás como que, espérate, ni que vas Luis Miguel. Entonces, si alguien tiene ademanes, tiene que alguien decirle. Por eso es muy bueno la costilla, la esposa. Ella te dice, a ver, como que aquí no estuvo bien, mi amor. Mira, esto como que lo repites mucho. Como que lo usas de muletilla, ¿verdad? A ver, mis amados hermanos. Una vez un hermano decía, mis amados hermanos, y se los contaron. Y al final del sermón se lo dio una hermana. Hermano, con el respeto que me merece, aquí está. 213 veces. ¿Y dice esto qué? Las que dijo mis amados hermanos. Si usted elimina eso, tiene más tiempo para predicar. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, ve, afina. Muy bien. Levante la mano, ¿quién está conmigo todavía, hermanos? Entonces, vamos a ver un poquito acerca del tema expositivo. Porque el tema expositivo es importante, porque no es fácil desarrollarlo. La definición del tema expositivo es que puedes dar un tema expositivo de un largo pasaje o un libro de la Biblia. ¿Quién ha dado un sermón de un libro de la Biblia? ¿Caleb? ¿Alguien más? Dices, el libro de Jonás. Y todo el libro te lo avientas. ¿Es posible? Sí, tendrás que elegir qué dar. El expositivo es el más difícil de todos. El más fácil es el temático. El más complicado es el textual, pero el más difícil es el expositivo. ¿Por qué? Porque en el expositivo tendrás que leer muchísimo y tendrás que digerir bien todo eso que lees y resumir bien para poderlo presentar. Denme un ejemplo de un tema expositivo. Podría ser también un tema expositivo basado en la historia de un personaje. ¿Cómo qué? Pablo. El tema sería la vida de Pablo. Primer asunto. Cuando era Saulo. Segundo asunto. Cuando se convirtió en el Señor. Tercer asunto. Cuando se hizo misionero. Cuarto asunto. Misionero. Cuarto asunto. Cuando escribió las cartas. Quinto asunto. Cuando murió. ¿Cuándo? Te está ayudando eso. Ahora, si haces ello, tendrás que saber bien de la vida de Pablo. Por eso es difícil este tema, porque te habla de mucho. A ver, veamos. ¿Y cuál podría ser un buen himno de invitación? Ok. Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús. Y tú hablas con el hermano que va a dirigir el canto, hermano, quiero que dirija este himno. Tú ya tienes todo programado. Que tenga talento, no solamente pasión. Porque hay hermanos que saben dirigir cantos, ¿a poco no? Y lo saben dirigir, mira. Él no dice nada, lo dirige y no dice nada. Y empieza a cantar. Eso es lo que tú necesitas, que alguien te dirija el canto. Porque si le va a añadir a tu sermón, te lo puede destruir, te lo destruye. Y hay gente que lo destruye con 3 o 4 comentarios. Hay veces, no son muy sabios,
y dicen, el hermano dijo esto, pero yo no lo veo así. No, ya te destruyó todo el mensaje. ¿A poco no? El hermano predicó esto, pero yo lo hubiera predicado así. No. No puedes tú interferir. Es un respeto para quién. Si usted tiene algo que decir al hermano, aparte, ya al último, cuando se acabe todo. Pero no le dice enfrente de todos. Aparte, así ya, como aquí allá en la calle número 6. Allá está la que no está. Hermano, ¿le puedo decir algo? La verdad que yo hubiera predicado mejor su sermón, pero bueno, ya, lo predica usted. Y le dice, hermano, esto puede hacer mejor, esto y esto. Y lo corriges. ¿Cierto o no? Pero que sea basado en edificación y no en envidia. Y aquí les digo un secreto. Tip. Cuando utilices bien la homilética, se van a multiplicar los saúles. Esto es, cuando David mató a 10,000, Saúl se enojó. Que eso no suceda en la congregación de las fincas de Emiliano y en Cozumel. Porque cuando uno empieza a predicar bien, hermanos, otros se molestan. Porque imagínate tú tienes predicando 5, porque tú ya tienes esto, para los que tienen rato predicando, esto es bien difícil. Porque ellos tienen su método. Así le hago, así le hago, así le hago. Y no los mueves. Pero para crecer, ¿qué? Hay que cambiar, hay que mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, y de pronto predica uno y utiliza toda la homilética, y el hermano está en el convivio, ¿verdad? Así como sentado, y atrás está una hermana y la otra hermana, y dicen, qué bárbaro este jovencito, predicó bien bonito. El hermano mató 1,000, pero este hermano mató 10,000. Y el hermano le hace. ¿Te fijas? Y entonces el hermano puede tratar de eliminar a David, como pasó con Saúl y David. Entonces, no, aquí estamos para ayudarnos mutuamente, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que nunca se despierte un celo entre ustedes. Porque aquí os digo un secreto. Eran 12 apóstoles y los 12 predicaban. ¿Amén? O sea, y cada uno tenía ¿qué? Lo suyo. Tal vez tú digas, yo tengo a 1,000 dones homilética, pero mis temas de consolación, yo sé consolar. Y entonces cuando se muera alguien, usted predique. No, mi tema es exhortar. Cuando la iglesia esté pasando por algo que necesita corrección, usted predique. Cada quien tiene su don. Cada uno ministre conforme al don que le fue ¿qué? Dado por la gracia de Dios. O sea, no vaya a salir entre ustedes, pero si utilizan la homilética bien, le van a ir añadiendo mucha riqueza a sus mensajes. Y eso es algo muy bonito y muy hermoso. Amén, hermanos. Las ventajas del sermón expositivo es que este método corresponde mejor con la verdadera idea y designio de la predicación. Y realmente este fue el método del Antiguo Testamento y primitivo. Les decía yo, la predicación de Pedro en Hechos 2 fue un sermón expositivo. La predicación de Esteban fue un sermón expositivo. La predicación de Pablo fue un sermón expositivo. O sea, el de Esteban es increíble, porque agarró desde el principio y hasta que les da a los judíos y lo matan. O sea, fue increíble su sermón. Un sermón verdaderamente, ¿qué? Expositivo. Tip, regla de oro. Será bueno que te memorices algunos textos, pero que estés seguro que te lo sabes bien. Que los hermanos se sepan y con eso ayudas a la mente de los hermanos a seguirte. Por ejemplo, diría yo, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mí. Y ahí la iglesia está como, ¿qué está pasando? ¿Muchas moradas? Si así no fuere, yo os lo hubiera. Voy, pues, a preparar lugar para. Y si me fuere. Fíjate cómo tú los llevas y la iglesia está atenta. Y no tienes que decir Juan 14:1. Ellos saben que es bíblico. Levante la mano, ¿quién me entendió? Ok. Preguntas. Hermano. Realmente después de la terminación de una predicación, ha habido ocasiones que hermanos se suben y
y dan un texto bíblico también. Eso es bueno o es malo. Bueno, ¿quién le tocó predicar? Pues sí. Ya la lectura fue al principio. No se meta. Dices que yo le voy a ayudar a reafirmar. No, no te metas. Cuando te toque a ti, reafirma lo que quieras. ¿Por qué? Porque recuerda que tú piensas, puede ser que alguien ya esté listo para pasar al frente y que eso los corte. O puede ser que eso pueda realmente hacer que la gente deje de oír. Tú debes dejar que la persona predique y ya, él hace todo. Hay predicadores o maestros que no les gusta añadir. No añadas nada. Porque nos gusta criticar. Y en nuestra crítica queremos instruir. Pero no se instruye frente a la gente, sino que se destruye. Y no. Entonces uno tiene que, espérate. Poco a poco. Espérate. Muy bien, preguntas, hermanos. Hermano. ¿Qué opinas sobre la cuestión de que cada persona que pasa saluda? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. No, es que, a ver, un servicio de oración es también con homilética, ordenado. ¿Qué dice? La primera oración es para adorar a Dios, ¿verdad? La oración antes de la lección es para que Dios dé sabiduría al hermano y gracia a los oyentes. Para las 3 horas para la cena del Señor. O sea, lo mismo en este caso. Alguien dio la bienvenida. Nadie más tiene que darla. ¿O no es cierto? O sea, ya oró el hermano, ¿para qué vas a orar otra vez por lo mismo? Es para la cena, no para la gente enferma. Uno tiene que saber que orar. Tiene su orden, el servicio tiene su orden. ¿Por qué? Porque alguien ora para adorar a Dios. En la primera oración, Señor, te queremos pedir porque está enfermo. No, espérate, es un servicio de adoración. Ya al final hay una oración por las peticiones de la congregación. No al principio, no, al final. Nosotros tenemos un servicio de oración el primer día del mes. ¿Y qué es lo que hacemos el primer día del mes? Oramos, nos juntamos en la iglesia. Un varón da la oración de adoración. Otro varón da la oración de acciones de gracia. Otro varón da la oración de peticiones. Otro la oración de rogativas. Otro la oración de confesiones. Y otro la oración final. Y ya. No estés repite, te pido, espérate. Uno va a adorar a Dios. Uno va a dar gracias. Y decimos, ¿alguien quiere dar gracias por algo? Y diría la iglesia, Por la vida. ¿por la vida? ¿Por la prosperidad? Por la salud. Entonces, agradeces por eso y ordenas la mente de la iglesia. Porque por eso la iglesia a veces no sabe orar, porque es homilética también. A veces la iglesia siempre está pide. Espérate. Hay que dar acciones de gracia en todo tiempo, dice la Escritura. No solamente es pedir, también que agradecer. Y eso es homilética también. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios, solo de Jesús, mi Dios, que Dios es en la tormenta yo nombraba tú la cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo será.